Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén muy bien, hayan iniciado un día lleno de mucho éxito y abundancia y que se sienten a ver este video completo hasta el final porque he elaborado una sesión muy buena, llena de muchas emociones, con indicadores fáciles, Mac Day Alligator para todos ustedes. Así que si tienes alguna duda, quieres saber algo, te dejaré el link en los comentarios, escríbemelo y te estaré respondiendo. Te espero en mi chat de Telegram. Así que espero que estén listos porque ya vamos a comenzar. Y más adelante con la consideración de este mismo par. Vemos acá que estamos teniendo algunos altibajos y aquí mismo trabajamos con la dirección hacia abajo. Por cierto, veo acá algún tipo de inversión de precios en el sentimiento. ¿Qué va a pasar ahora? Más adelante con 150 porque quiero seguir. Estoy trabajando con bastante confianza esta vez para hacer una opción de compra en este momento. Genial, como acabamos de empezar, vamos avanzando en dirección ascendente. Este es un comienzo adecuado para nosotros. En este caso tenemos que pasar a la siguiente moneda. Vamos a encontrar algo realmente interesante. Por ejemplo, pasemos a la segunda. Libra esterlina y dólar americano. Acá no está mal. No está nada mal para nosotros. Podemos seguir, pero tenemos que considerar esto para seguir avanzando con el crecimiento de las cifras. Y aquí estoy tratando de revisar toda la situación. A continuación iré a mi caja de inversión con $280, bastante fácil para moverla en dirección hacia arriba. Listo para la opción de compra ya. Genial, punto a punto de acuerdo a mi tiempo de inversión que estaba llegando. Muy fácil e interesante esa situación. Vamos a seguir acá, aunque era un poco arriesgado. Pasamos a la tercera relación de divisas, dólar americano y rupia india. Acá un poco más grande el crecimiento, se ve interesante los candelabros. Sigamos con esta misma fila, pero ya ves que desde hace algún periodo de tiempo creo que va a suceder. Quiero decir que es una reversión, un pico de precios justo acá, ¿ves? Cuidemos. Vamos a considerar estos mismos picos y los precios y pasar a nuestra caja de inversión. Esta vez será con $510, sí. Trabajando con todo lo que tengo, pero es bastante fácil porque tengo que comprobar la opción de compra en este momento. Estupendo, otra vez gran beneficio. Ves acá, buen punto de entrada que tuvimos el tiempo para que suceda la misma historia. Así que tuvimos el tiempo antes de la inversión de lo que estaba sucediendo y sí lo tuvimos. Pasamos a la siguiente divisa, dólar frente al yen japonés. Amigos, quiero recordarles que ahora estoy desarrollándome activamente en mi comunidad comercial e invirtiendo mucho tiempo y esfuerzo para mejorarla. Allí publico mucha información útil sobre el comercio, consejos y trucos de vida para principiantes, análisis de estrategias, material de capacitación y señales comerciales de trabajo que puedo utilizar para las capacitaciones y prácticas posteriores para ganar dinero. Publico esto diariamente absolutamente gratis. Aquí hay algunos resultados de mis suscriptores, ya que fueron los primeros meses de capacitación de la comunidad que comenzaron a ganar un buen dinero e invirtieron todas mis señales de estos 6 años de experiencias. Puedes probarlo tú también y obtener buenas oportunidades. Entonces, si estás interesado en información actualizada y señales comerciales confiables, vaya a mi canal a través del enlace debajo de esta descripción de este video o por el código QR en la pantalla y continuemos. Acá está
precisamente esa historia cuando no tienen ninguna oportunidad de considerarlo de una manera correcta. Por cierto, se ve que era la gran mecha de estas velas verdes. En este caso, antes de que la intersección va aquí, tenemos que ser realmente correctos y entrar en el siguiente mercado. Y esto es precisamente el caso que necesitamos. Así que es lo que quiero mostrarte. Esta vez voy a revisarlo una y otra vez, porque quiero comprobar esto. Esta vez serán con $50 y solo con 50 vamos a tener nuestra disposición. Voy a esto, una situación plana ahora mismo. Voy a comprobarlo esta vez con la opción de compra ya. ¿Ves? Entramos en el camino correcto, aunque algunas veces pues pueden haber pérdidas también. Pero eso no fue nuestro caso. Tenemos acá un tipo de historia de precios que está bajando y esto ocurre de manera muy poco histérica. ¿Puedes verlo? Mira acá en este caso, ya ves, algo plano para entrar solo con $50 de nuestra inversión. Pasemos a la siguiente, el euro y la libra esterlina. Acá, ¿qué está pasando? Creo que tendremos el total de la cuenta por el tipo de gráfico. Y estoy en el fondo de la vista. Algún fondo del gráfico y acá no lo encuentro. Así que esta es la misma situación cuando la estábamos teniendo anteriormente. Entonces, la más baja justo aquí. Acá voy a seguir adelante con el Caimán. Esta vez será una inversión de $1000 y revisemos esto de nuevo para seguir avanzando. Aquí vamos a seguir adelante, esta vez será con opción de venta en este momento. Ya lo ves, hay algunos de los casos en los que usted siempre se debe estar pendiente de considerar los casos y la situación que se está presentando. Hay una fila verde acá anterior de las velas y esto es mucho más corta. Tienes que considerar la siguiente para hacerla también corta. Así que en esta situación tenemos una gracia de nuestro tiempo porque lo acabamos de acabar juntos. Acá tenemos que ser muy desconfiados para entrar en el siguiente acuerdo. En este caso, la situación puede ser un poco más cíclica, así que vamos a estar muy pendiente de lo que pueda ocurrir en los siguientes minutos. Por cierto, ahí estaban las crecientes bajadas de las cotizaciones de esta zona plana. Debería decir, no vamos a entrar antes de algunas señales obvias. Así que vamos a pasar a este ejemplo, a nuestra primera relación de divisas, dólar australiano y franco suizo. Acá vamos a ver qué está pasando porque necesitamos una situación mucho más clara. Acá en este caso tenemos que considerar estas tres líneas justas que se ven aquí y la línea MACD, la línea verde, va a cruzar la línea roja. Por lo tanto, antes de que suceda, vamos a seguir adelante con $1000. En este caso voy a comprobarlo con la opción de compra ahora mismo. Yo sabía que iba a suceder antes de que esta llegara a la situación más allá. Tuvimos algunos ciclos. Se parece bastante a esta. Espero que veas acá y sepas diferenciarlo. En este caso tuvimos algunas velas rojas. Y esta fue la captura interesante para mí. Y darme cuenta en ese momento que era un poco más alto en algunos periodos de tiempo. Ahora, pasemos a la siguiente divisa. La libra esterlina frente al dólar americano. ¿Qué está pasando aquí? Es la gran pregunta.
Veo acá algunos tipos de situaciones cuando hay que tener en cuenta que va a subir y bajar en un corto periodo de tiempo, en algunos minutos. En este caso, cuando tenemos este tipo de historias con las intersecciones, hay que considerar el conjunto. Así que toda la parte del gráfico, considero los 15 minutos, por ejemplo, acá. No podemos encontrar algo obvio. Quiero decir que hay muchos dojis por acá. Hay algunas filas. Ahí está lo interesante. La fuerza de cada candelabro es un poco igual. En este caso tenemos que considerar la posibilidad de trabajar, por ejemplo, a comprobarlo. En este caso, estoy segura de que voy a comprobarlo con la siguiente opción, que será de venta en este momento. Está arriesgado, pero bueno, entramos en el momento exacto de nuestros ingresos. Acá vamos a hacer una continuación, una suma mucho mayor. Y de todos modos ya ves que va a suceder de esta manera. Si vamos a ganar o vamos a perder. Bueno, sigamos adelante con la siguiente relación de divisas. Dólar americano frente a la rupia india. ¿Qué está pasando acá? La situación realmente plana. También nos muestra acá algún periodo de tiempo. Espero que sea el crecimiento de los precios, aunque no está sucediendo aquí mismo. Y el MACD nos está mostrando que es la situación predominante de los osos. Por cierto, acá estoy segura acerca de este tipo de historia. Y esto, de nuevo, para mí es una gran oportunidad para ver lo que está pasando de acuerdo al crecimiento. Y en este caso voy a conseguir seguir adelante, por ejemplo, con $600, porque ni siquiera estoy segura. Vamos ahora a pasar a la siguiente opción de venta en este momento. Algo realmente malo en este caso, porque yo esperaba que bajara. En este caso hay que considerar que no hay días de suerte. Así que no siempre el MACD nos muestra las señales hotbed. Bueno, ya vieron, este fue el caso. Tengo que decir que siempre hay que pensarlo 2 veces y confiar siempre en algunas señales más. Como por ejemplo acá, un mínimo de 2 indicadores de tendencia o 2 indicadores de sótano. Así que en este caso es para que empieces. Pasemos al siguiente ratio de divisas. En este caso vamos a tratar de ser más precisos y vamos a encontrar mejores oportunidades, ofertas que sean realmente correctas para nosotros. En este caso yo ni siquiera estoy segura, porque el MACD sigue con la línea verde, es mucho más alta, pero ni siquiera estoy segura con el caimán. Pasemos a la siguiente. Esto es precisamente el momento. Tenemos acá que plantearnos avanzar, crecer, y es muy importante. Así que voy a seguir esta vez con $1000. Definitivamente vamos a comprobar la siguiente opción, que será de venta en este momento. ¿Ves? Fue excelente. Esta oportunidad nos hizo crecer y entrar en el momento porque aprendimos. Para ir con el crecimiento, en este caso era el momento ideal, porque era un caso arriesgado. Sin embargo, yo estaba allí. Bueno, ya estamos cogiendo acá la misma barra y a lo largo del MACD me mostró la forma correcta para entrar en ese momento. Así que en este caso tengo que pasar a la siguiente moneda. Es bastante tiempo para que crezcamos y crezcamos y crezcamos.
En términos de sumas, claro. Así que vamos a seguir adelante con 2.000 en mi inversión. Comprobar esta opción de venta ya. Guay, estoy muy contenta de que estaba bajando porque entramos de nuevo en el camino correcto antes de la reversión de los precios. A veces es precisamente ese momento en el que hay que aprovechar para entrar en la tendencia, el crecimiento de esa tendencia. Pero realmente acertamos a dar al siguiente paso, al caimán para la siguiente tendencia. Así que eso me gustó mucho. Vamos aprendiendo, chicos. Así que acá, ¿qué tenemos por acá? Podemos notar que los precios pueden bajar. Así que estamos en el momento exacto, en el momento ideal para entrar en dirección hacia abajo. Así que tenemos que pasar a la siguiente moneda. Amigos, bueno, vamos a ver qué está pasando aquí. Es mi pregunta. No es realmente una situación segura para seguir adelante. Hay muchos picos en los precios, subidas, bajadas, y tenemos que considerar qué va a pasar después. Por la velocidad baja justo aquí. Y esas 3 líneas que están bajando, ni siquiera yo estoy segura. Así que necesito acá una línea que sea mucho más alta o que sea más baja que la anterior. Según el caimán, ¿qué está pasando acá? Sigo adelante con esta tendencia y quiero confiar en el MACD. Esa es una misma historia para que seamos lo suficientemente arriesgados. Acá un pico de precios, justo acá, el mínimo más bajo. Vamos a ir a esperar qué pasa a continuación. Y bueno, vamos a revisarlo. Esta vez serán con $2.000 para la opción de venta ya. ¡Qué buena jugada! ¿Ves que teníamos razón? Hemos entrado en el momento preciso de esa sesión. Y me encantó mucho esa intuición del saber de los tratos y las situaciones. Acá vamos a trabajar con un gran combo, porque a veces el MACD nos muestra las señales no tan obvias y existe la convergencia y la divergencia. Tenemos que considerar qué está pasando de esa manera. Pasemos a la siguiente moneda. Esta vez vamos a tener más dinero en este caso y quiero mencionar que esto no es tan cómoda esta sesión para tener mucho dinero, si se los digo la verdad. Pero me siento un poco arriesgada en este tipo de historia. Tenemos que considerar todos esos tiempos y estar siempre en análisis. Las situaciones planas, fluctuaciones que nos muestran que debemos ser realmente flexibles. ¿Qué les parece? Pasaré acá al siguiente par, a la siguiente divisa, para ver más señales. Pasemos al siguiente par de divisas acá. En este caso hay algunas situaciones para ir con algunas señales obvias. Tengo que revisar toda la historia. Y teniendo acá en fondo, ¿qué más? Nada más importante que la posición que estamos teniendo de acuerdo a este punto. Sigamos acá con el MACD y vamos a proporcionar según lo que vamos a seguir, que será $4.000 en mi caso. Bastante arriesgado, pero estoy ya realmente cansada de estas situaciones tan planas. Creo que ya es hora de que nos planteemos los $4.000 para la opción de venta ya. Eso fue una gran sesión, como lo acabo de ver, y ustedes también. Un gran apoyo por acá. Me alegro mucho de que hayamos tenido buenos cambios de acuerdo a las fluctuaciones acá.
de algunas señales y estas zonas llanas que estábamos viendo durante el día, pero logramos avanzar. Excelente sesión de negociación la que tuvimos hoy, lleno de muchas emociones, pero hemos terminado con una excelente suma. Así que si tú tienes alguna duda, quieres saber más, pues déjamelo saber en los comentarios. Suscríbete a mi canal de YouTube aquí y te espero también en mi comunidad de Telegram, donde comparto información detallada. Todo lo que quieres saber te estaré respondiendo allí, así que te veo allí. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Nos vemos en la próxima. Adiós.